La naturaleza africana. Un lugar peligroso para quienes tienen escasas habilidades de supervivencia. Por lo que los animales que la habitan han desarrollado sus propias técnicas de supervivencia para evitar el peligro. Los animales emplean varios métodos para detectar el peligro, lo que les permite estar siempre en guardia contra la depredación. La vista, el oído y el olfato se utilizan en el juego de la supervivencia, y los animales se han adaptado a su entorno en función del hábitat. Cuando se observa a los antílopes en grupo, parece que están siempre alerta, con uno o varios escudriñando la maleza y escuchando sonidos en todo momento. Ante cualquier indicio de peligro, emiten una señal de alarma. Con una llamada de alarma, otros animales del grupo o de la zona se mantendrán alerta, asegurándose de cubrir un área mayor en busca del peligro. Mientras que los suricatos se colocan en lugares elevados como termiteros y troncos, para buscar peligros en la zona. En un grupo siempre habrá un miembro mirando en cada dirección mientras los demás buscan comida o se acicalan. Los vigilantes darán la alarma si detectan algún peligro. Las llamadas de alarma varían según la especie, desde gritos agudos hasta ladridos roncos. Los animales emplean distintas técnicas para evitar ser capturados cuando les persigue un depredador. El impala huirá en todas las direcciones, confundiendo al depredador que lo persigue, mientras que el antílope acuático y el lechue se dirigirán a la masa de agua más cercana. Como en esta escena. Esta hembra de waterbuck terminó dentro de esta masa de agua tratando de escapar y proteger a su cría de los perros salvajes. Pero en su escape se topó con la ayuda de otro ungulado. En una alianza muy inusual, de esas pocas vistas en la naturaleza, este ñu protegió a esta hembra de waterbuck y su cría, como si se tratase de su propia familia. El ñu se interpuso entre ellos, impidiendo que los perros salvajes se acerquen. Y de esa manera la hembra de waterbuck, su cría y este ñu se protegieron del ataque de los perros salvajes. Hasta que llegada la noche, los perros salvajes desistieron y se retiraron. Las gacelas de África Oriental y los springbuck de África Meridional utilizan la velocidad y la capacidad de cambiar de dirección a toda velocidad para eludir su captura. Y los facóqueros, los suricatos y las ardillas de tierra se dirigirán a sus madrigueras, mientras que las cebras permanecerán juntas cuando huyan. La masa de rayas muestra una superficie mucho mayor al depredador y los suele confundir. En el caso de los oryx, se sabe que retroceden contra un arbusto o árbol espinoso para tener solo una dirección que proteger, lo cual hace con sus cuernos en forma de estoque. Aunque su estrategia de evitar el peligro no siempre funciona. Se sabe que algunos animales retroceden contra los vehículos de safari cuando son perseguidos por depredadores. El guía de vida silvestre Leigh Kemp señala que ha observado a un ñu usando un vehículo de safari para defenderse de los perros salvajes. Esta técnica permite que la presa defienda solo un flanco y así darle más posibilidades de supervivencia. El debate es si se trata o no de un nuevo comportamiento aprendido desde la llegada de los safaris.
Se ha observado que otras especies de presa utilizan barreras como arbustos para defenderse, por lo que se puede deducir que el comportamiento no es nuevo, solo que los vehículos son una nueva barrera. Mientras que otros animales evitan el peligro contraatacando a los depredadores. Los puercoespines tienen púas peligrosas que han causado la muerte de muchos depredadores. Las púas del puercoespín están aplanadas cuando se mueve, pero a la primera señal de peligro levanta las púas y hace sonar las huecas en el extremo de la cola. Si esto no ahuyenta al intruso, el puercoespín retrocederá hacia el peligro, y si el intruso sigue sin alejarse, será empalado con las afiladas púas. Las púas tienen una lengüeta en el extremo que dificulta su extracción. Leones y leopardos han muerto a causa de púas incrustadas en la boca, cuando éstas les impiden comer. En esta escena, este leopardo ha intentado atrapar a una de las crías de estos puercoespines, pero se ha encontrado con una firme defensa y contraataque. Sin duda, es una gran demostración de estos animales, de cómo enfrentar el peligro. Los animales africanos han desarrollado habilidades extraordinarias para sobrevivir en un entorno salvaje y peligroso. Desde sentidos agudos, la velocidad, el refugio, hasta formar estrategias de defensa en grupo, estos animales han demostrado una asombrosa adaptabilidad y resiliencia en su lucha por la supervivencia. A través de sus instintos naturales y técnicas de supervivencia, son capaces de evitar el peligro y enfrentar los desafíos que se les presentan en su hábitat natural. Esto demuestra la capacidad increíble de los animales africanos para adaptarse a las condiciones adversas y garantizar su supervivencia en un entorno hostil. Esto fue Guía de Vida Silvestre, Técnicas de Supervivencia Animal, Evitando el Peligro.